que se está corriendo con estos entornos. Y de ahí, pues, lógicamente, se dispara un concepto que es el no lineal, o sea, ese causa-efecto, eso no es tan lineal, pues muchas veces las causas no son fáciles de asociar a ciertos escenarios y pues lógicamente el mercado es un poco incomprensible, lo que nos lleva también a ver que las organizaciones ya hoy en día, con respecto a su planeación, a su estrategia, no la pueden estar visualizando a largo plazo. ¿Qué pasa en estos momentos? O sea, pues yo querer tener una visión a 10, como se veía anteriormente, 5, 10 años, pues lógicamente no me permite de tener un control. Entonces, lo que se busca realmente, o este entorno, lo que identifica es, venga, no tenemos que tener o no podemos estar proyectando a futuro escenarios a largo plazo, sino que pues tenemos que ir mirando cómo podemos ir planificando de una forma controlada, de una forma experimental, mirando cómo se va comportando el mercado y pues esos escenarios lo que nos van a permitir es poder entrar a identificar en dónde estamos en este momento. Voy a hacer un paréntesis, pues si hay alguna pregunta o inquietud, pues no estoy viendo la pantalla, ustedes me pueden interrumpir. Entonces, vemos un marco de trabajo que se llama Cinefin. Realmente este marco realmente fue creado, digamos, en 1999 por Dave Snowden. Trabajaba en ese momento para la IBM y era mirar, digamos, cómo se podían tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, a partir de este marco, a pesar de que es muy antiguo, hoy en día lo traemos otra vez a nuestros entornos empresariales para poder identificar, de acuerdo a lo que nuestras empresas están haciendo hoy en día, en dónde podemos ubicarnos. Tiene 4 cuadrantes en los cuales estos nos permiten como ubicarnos dentro del entorno donde podemos hablar de que nuestras empresas pueden estar en un modelo de trabajo simple, donde pues todo es predecible, la causa-efecto pues es evidente, los procesos son constantes, no cambian, los ciclos son repetitivos y digamos, no nos afecta de pronto el entorno. Entonces hablamos de que ese concepto es, estamos dentro de un modelo simple, hay un modelo complicado que las empresas buscan, a pesar de que el efecto la causa-efecto no es tan evidente, pues con apoyo de especialistas o múltiples especialistas podemos dar resultados y solucionar esos problemas que se nos están presentando. Podemos tener diferentes formas de resolver un problema, pero podemos tener ese control de hacerlo. Existen nuestras empresas que se pueden catalogar como complejas, donde realmente la causa-efecto no es tan visible y tenemos que estar haciendo escenarios de prueba, tenemos que estar haciendo retrospectivas, de estar ensayando e ir mirando cómo se va comportando el mercado y así nos vamos adaptando. Y está el caótico, que definitivamente son escenarios donde los problemas realmente no buscan, no buscan resolver, por decirlo así, bajo un proceso, sino realmente atacar la incidencia y ya luego, bajo la calma, entrar a mirar cuál es la causa raíz. Normalmente, cuando hablamos de este concepto de agilidad, nos ubicamos dentro de ese entorno complejo. Entonces, uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta aquí es mirar cuándo sí y cuándo no aplicar agilidad. Que realmente no quiere decir que, no, todas las empresas tenemos que ser ágiles, todos nos tenemos que montar en este proceso de la agilidad. No es así tan cierto, no es una moda, no es que, no, porque todos están hablando de agilidad, todos están hablando de este concepto, todos como empresa tenemos que montarnos en ese tema. Entonces, con esto, realmente quería mostrarles estos primeros datos del mercado, cómo estamos hoy en día. Y uno dice, bueno, ¿qué momento están viviendo las empresas hoy en día? Y hablamos de que hay un 61% de organizaciones que afirman que se están adaptando a esas prácticas ágiles.
Y aquí es clave hacer énfasis en que se están adaptando, o sea, están incorporándose en ese concepto de esa transformación ágil o esa transformación digital. Sin embargo, también tenemos que de ese 61%, ¿cuáles son las verdaderas razones? Entonces hablamos de que hay un 52% que busca acelerar el tiempo de respuesta de su producto, otros están mirando la forma de predecir las entregas y otros reducir ese riesgo, dado pues que estos ciclos nos permiten identificar rápidamente esas fallas y esas falencias. Pero hasta aquí parece que todo es perfecto. Sin embargo, también hay otros datos, que es donde quiero que también comencemos a mirar la realidad y que muchas veces no nos los muestran así, tan así. Miren que también hablan de que el 70% de estas transformaciones ágiles no logran sus objetivos o en los casos como son las iniciativas ágiles fallan de forma acelerada con un 58%. Entonces, ¿por qué? Y parece que fuera ambiguo. Venga, por un lado, pues hay un 61% de las empresas que se están montando en este tema, pero también hay otro escenario que es, venga, ¿por qué esto no está siendo efectivo? Y es realmente la razón de ser del tema que vamos a tratar hoy. O sea, ¿por qué si de un lado se están montando las organizaciones y no quiere decir que pues, las organizaciones no estén cumpliendo? Hay un porcentaje que sí cumple, pero también es por qué están fallando estos procesos y estas transformaciones en la organización. Entonces, digamos, como la primera reflexión que vamos a hacer aquí, de acuerdo a lo que estamos hablando, es que sí, hay un proceso que se está dando y que toca entrar en ese proceso, pero lo que dice es la única forma de sostener esto en el mercado competitivo y la alta complejidad es a través de ese proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando del ser humano. O sea, más allá de una cultura organizacional, más allá de los retos y los desafíos que tengan las organizaciones, cuando hablamos de este concepto de aprendizaje, es mover eso que tiene la gente aquí en la mente. ¿Cómo hacemos que cambie ese mindset? ¿Cómo hablamos de ese mindset? O sea, ¿qué es lo que significa realmente pensar algo? Y pues me gustó esta frase, pues asociada que dice, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Entonces vamos a hablar un poquito de dos conceptos, lo que es el mindset en sí y lo que es el pensamiento ágil o lo que le llaman el Agile Minds, que nos lleva a que cuando estamos dividiendo esta palabra, el mindset como tal, si lo miramos desde este punto de vista, algo a resaltar acá es que el pensamiento es individual, o sea, parte de las personas, arranca desde un proceso mental, digamos, que las personas llevan para interpretar la realidad y poder tomar decisiones. Sin embargo, esas creencias o esos mindsets que se trabajan son individuales. O sea, si yo tengo un equipo de trabajo de 8 personas, me estoy enfrentando a 8 formas de pensar, a 8 formas o a 8 creencias que cada uno va estructurando sus creencias de acuerdo a esa experiencia y al aprendizaje. Entonces, las organizaciones en ese momento tenemos que visualizarlas en 3 niveles. O sea, hay un pensamiento o hay unas creencias o un mindset desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de grupo y desde el punto de vista organizacional, que es cuando ya hablamos de esa cultura organizacional. Cuando alineamos ese pensamiento en esos 3 niveles, es que estamos hablando de esa cultura. Ahora bien, el concepto de Agile Mindset también, si lo buscamos en diferentes escenarios, si buscamos diferentes, no hay una definición única. Esa definición que, digamos, todo el mundo coincide, pero sí hay algunos elementos que podemos extraer. Traje 2 definiciones pues, complementarias que me llamaron la atención, una como focalizada al concepto en sí y otra cómo llevamos ese concepto ágil a la organización. Entonces, por un lado, pues ese Agile Mindset
partiendo de que ese concepto de agilidad realmente va asociado a esa adaptación a cambios. Lógicamente es ese conjunto de pensamientos y principios cognitivos, o sea, las formas de pensar de cada uno y de cómo tomamos decisiones que puedan maximizar ese valor o que puedan agregar valor bajo ciertos escenarios de incertidumbre. O sea, yo aprendo, yo me adapto y con base en eso puedo sortear varios escenarios de incertidumbre que le permite a las organizaciones, a partir de que las personas puedan maximizar ese valor bajo ciertas condiciones y bajo ese aprendizaje y de adaptación rápida, es que se puedan anticipar a esos escenarios. Y era lo que hablábamos ahorita de esos procesos de Bani, donde pues, cómo las empresas están anticipándose a responder a esos cambios del mercado. Entonces, ese concepto lo que lleva es que si las empresas comienzan a trabajar esta parte de ese mindset, de sus creencias, desde su cultura, de cómo llevan estos procesos ágiles, cómo implementan a ese nivel del ser, pueden generar ventajas competitivas frente a las competencias y pues lógicamente van a ir transformando la organización. Pero más allá del concepto de dónde viene esto, o sea, cuando hablamos del concepto de un mindset, eso no es una teoría, realmente es una consecuencia. Y ya les explico un poco por qué es una consecuencia. De pronto, varios de acá han escuchado el concepto del manifiesto ágil. Pues, ese manifiesto ágil nace y cuando escuchan ese manifiesto que nació en el 2001, un grupo de ingenieros y que realmente nació del desarrollo del software y que se ha venido incorporando hacia las organizaciones, se reunieron para identificar, pues, lógicamente, una problemática. Entonces, partimos de esa problemática. Pero, ¿qué pasa cuando llegan estos procesos de transformación ágiles a las organizaciones? Nos hablan de que hay 4 valores, que hay 12 principios, que hay una cantidad de frameworks, nos hablan de Scrum, nos hablan de Kanban, nos hablan de, bueno, una cantidad de cosas que van asociados a ese manifiesto, pero dejan de lado algo que yo quiero rescatar y es por donde debemos empezar y es ese primer título que aparece en el manifiesto. Dice, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros a través de este trabajo hemos aprendido a valorar. Entonces miren algo importante acá de ese manifiesto ágil y que fue digamos, de donde se comenzó a mirar ese concepto desde el mindset ágil. Estamos descubriendo formas, no quiere decir que ya eso estaba hecho, o sea, van descubriendo, están aprendiendo, van haciendo un proceso de aprendizaje. Lógicamente, en ese momento lo adaptaron al desarrollo del software. ¿Qué sale a relucir aquí? Que el aprendizaje es primero que los valores y que los principios y que los frames. O sea, ese aprendizaje está enmarcado, 2, en la experiencia. O sea, de acuerdo a la experiencia, y aquí también quiero resaltar otro tema, no podemos quedarnos en que replicamos la implementación de una transformación de otra empresa. Sí, podemos ayudarnos, podemos mirar cómo actúan y es cuando usted dice, no, pues Spotify lo logró Amazon, lo logró tal empresa, o sea, muchas empresas lo logró digamos, la Bolsa de Valores de Colombia, lo logró el Grupo Éxito, lo logró EPM. O sea, pues tenemos muchas empresas en Colombia pues, que han venido logrando esto, pero eso no quiere decir que eso es un copy-paste para que mi empresa funcione. Entonces, dejamos a un lado lo que son los valores y los principios y quiero que nos enfoquemos en este primer párrafo. Entonces, ¿qué nos dice este primer párrafo? El aprendizaje es primero, o sea, aprendimos para luego valorar esos valores o esos principios. También identificamos problemas, que es el gran impacto que tienen las organizaciones. Cuando queremos implementar esto, muchas organizaciones dicen, bueno, vamos a trabajar en agilismo, vamos a incorporar un proceso de transformación ágil, pero ¿cuál es el verdadero problema que se está resolviendo?
Muchas veces nos quedamos en que, no, todas las empresas se están montando en esto y por eso le llamo moda, porque es que todos somos ágiles, todas las empresas están migrando ágil y no, pues realmente cuál es el verdadero problema que estamos solucionando al implementar. Y tercero es el proceso de aprendizaje. La experiencia es lo que nos va dando el proceso. Entre yo más repita el proceso, yo como organización voy aprendiendo a adaptarme, voy aprendiendo y cuando yo voy aprendiendo voy estructurando en mi mente esos nuevos escenarios, esos nuevos valores. Ahora bien, ¿cómo vemos esto desde otra perspectiva? Entonces, lo que hablábamos ahorita, hay dos puntas, por decirlo así, el ser ágil y el hacer ágil. Normalmente en las organizaciones, ¿por dónde inician? ¿Alguno de ustedes acá pues ya ha estado en un proceso de estos, de transformación de agilidad en su organización o como parte de la experiencia? Buenos días, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, pienso ¿Por dónde han que iniciado? lo que pasa es que digamos yo pienso que a veces, como dice, se vuelve como moda, entonces comienzan a implementar que los dailies, implementar temas como lo que se escucha en el entorno, ¿no? Pero realmente creo que para mí es como un cambio de hacer las cosas en todo sentido, no solamente porque a veces no se aplican bien ni siquiera la misma metodología ágil, sino de alguna manera como por cumplir y decir, estamos en lo ágil, pero pues no sé el progreso. Eso era como mi pregunta y de pronto iba a hacerlo un poquito más adelante, y es que se ha aplicado metodología y todo eso, pero sigue uno con los problemas, sigue con temas, bueno, coyunturales ahí de la empresa. Yo trabajo en el área de tecnología y pues trabajo con una empresa, pero a veces uno siente como que no se avanza, como que en lugar de avanzar estamos como quedando estancados y no se ve, dice, pero estamos aplicando metodología ágil, estamos haciendo esto, lo otro, pero creo que falta algo porque no, de alguna manera siempre sentimos que estamos con problemas, aquí en producción, problema aquí, problema allá, entonces eso, pues no, yo lo que siento es que se aplicó todo el tema de la metodología, pero no sé si todos lo sintamos y lo apliquemos de la mejor manera. Bueno, no es mi parecer, de acuerdo a lo que Claro. he visto, porque llevo muy poco tiempo en la empresa. Vale. No, y pues tienes toda la razón. Normalmente, y por eso hacía la pregunta, ¿por dónde muchas veces arrancamos a hacer este proceso? Por este lado de hacer ágil. Y ojo que hacer ágil puede que nos vuelva, digamos, mejores ejecutores, pero no necesariamente estamos en el proceso de ser ágil. O sea, hacemos las cosas con framework, entonces nos llega, bueno, vamos a trabajar Scrum, vamos a meternos en este tema, vamos a hacer ceremonias, vamos a hacer eventos, vamos a hacer daily, vamos a hacer un backlog, vamos a hacer historias de usuario, pero no se le está explicando a las personas el para qué. O sea, ¿qué estamos resolviendo con esto? O sea, estamos dejando a un lado esa parte de ser ágil y nos estamos concentrando solo en hacer ágil, en aplicar framework, en aplicar metodología, pero ¿dónde está eso? O sea, ¿cómo llevo yo, digamos, desde la experiencia, cómo entonces voy haciendo de que esos 12 principios tengan sentido para mí, que esos 4 valores se vuelvan un propósito y pues lógicamente con esa experiencia y con esa repetición, cómo llegamos a que esas creencias realmente que tienen las organizaciones cambien para adaptarnos a esta nueva forma de pensar, ¿sí? Entonces, parte de ese ejercicio, y es donde queremos focalizarnos un poco en esta charla, es, venga, ¿cómo es que estamos haciendo esto? O sea, ¿cómo es que ciertas empresas sí lo logran y cuáles no lo logran y el por qué, para poder entender y tener sentido? Si yo comienzo a hablar un poco de la experiencia, o sea, bueno, vamos a implementar el daily, pero ¿cuál es el sentido de implementar el daily? O sea, ¿cuál es ese sentido? ¿Por qué o cuál es el propósito de yo hacer un daily? No, es que queremos sincronizar el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces ya yo le estoy encontrando una razón al por qué.
Y cuando a mí me llevan pues, a un daily y yo comienzo a ver que es que estoy sincronizando el trabajo con mi equipo y que yo ya estoy en un cara a cara y ya ese cara a cara se vuelve el poder hablar, el poder hacer una retroalimentación, el poder yo autogestionar, o sea, ya yo comienzo a encontrarle sentido. Pero muchas veces nos quedamos en la aplicación de la metodología. Entonces, en este escenario, el hecho de que yo comience a experimentar también es clave. O sea, cuando yo comienzo a experimentar, entonces quieren experimentar y en 2 meses quieren que ya seamos ágiles o que la empresa sea ágil. No, o sea, el proceso de experimentación va asociado a la forma en que las personas aprenden. O sea, yo tengo que entrar a mirar cómo hay un proceso de aprendizaje para yo poderle encontrar sentido. Y cuando tengo ya un porqué, ya yo puedo encontrar ese para qué, y ahí es cuando comienzo a darle sentido a ese ser ágil. O sea, ese ser ágil es comenzar a cambiar mi mentalidad, a ver cómo yo puedo entrar a mover esa cultura, porque eso es uno de los puntos y ahorita lo vamos a ver, es cómo cambio yo esa cultura en las organizaciones. Son organizaciones que vienen con 10, 20, 30 años haciendo las cosas de una forma. Entonces nos encarretamos en el tema y decimos, bueno, listo, vamos a hacer el principio de que la comunicación cara a cara. Voy yo motivado, voy donde mi compañero a explicarle y a decirle algo y lo que me dice, bueno, mándamelo por correo. Venga, y entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, pues no es que estamos haciendo un proceso de cara a cara y usted me está pidiendo que se lo mande por correo, o hacemos la daily para hacer sincronización, un autocontrol, y luego mi jefe me dice, mándenme el resumen y mándenme todos los compromisos. Entonces, ahí es donde comenzamos a mirar cómo es que yo estoy tratando de implementar estos procesos y no solamente desde el frame. Entonces, hay varios aspectos que quiero que entremos. Bueno, sí. Buenos días. Buenos días. Respecto también de la pregunta que nos hacías de los que hemos tenido como la experiencia de implementar el agilismo, creo que es muy importante y relevante y es algo que a veces, sobre todo en el mundo de los sistemas, los líderes que se forman en agilismo parten de la metodología, pero no tienen en cuenta el progreso que se debe de hacer en el marco de trabajo ágil. Y estas sensibilizaciones, estas etapas de sensibilización inicial, tanto con los líderes de la empresa como con los equipos de trabajo, es fundamental. Desde mi experiencia, yo soy psicóloga, Scrum Master, estoy trabajando con equipos de desarrollo, pero ahora también lo estoy empezando a implementar con equipos comerciales y administrativos. Digamos, esta es la parte más vital, importante y definitiva para poder lograr el agilismo en una empresa, y es la gestión del cambio. La gestión del cambio, el romper los paradigmas, el ayudarle a las personas a soltar lo que consideran, digamos, su marco de referencia, empezar a ayudarles a pasar por estas etapas de experimentación, y el énfasis en que estas primeras etapas pasan por ensayo y error, es entender que no se puede llegar como se ha preestablecido anteriormente en otros marcos de trabajo administrativo digamos, con fórmulas generales prediseñadas y que se tienen que hacer de una forma y ya, sino que se tiene que empezar todo el tema, digamos, de esa transición psicológica hacia este nuevo cambio y luego empezar a experimentar. Y en esa experimentación es muy importante la recolección de información, esas devoluciones que nos hacen el equipo de trabajo acerca de lo que sienten que los está bloqueando, lo que sienten que no les sirve, porque no nos podemos bloquear a no escucharlos, porque esas protestas nos van a ayudar a ayudarles en ese cambio. Entonces, solo quería hacer como ese énfasis en lo importante que es el trabajo personal del líder ágil, en trabajar en su mente y en sus emociones, porque esta primera etapa puede ser muy retadora y muy frustrante.
Sí, y tú lo has dicho y de acuerdo con lo que acabas de expresar y complementando, es lo que pasa muchas veces. O sea, esos líderes ágiles nos quedamos en ese proceso de el frame, en ese proceso de decir, y que pasa muchas veces también, ese proceso de capacitación, experimentación, tiene que ser de cada uno, para que cada uno pueda encontrar la forma de cómo llegar a ese ser ágil desde el hacer. Desde esa parte psicológica también enmarcan pues en esos procesos de transformación y en eso y le piden a las áreas, venga, pues hay que hacer todo un proceso de cambio en las organizaciones. Se quedan en procesos de comunicación, nos llenamos de comunicaciones hay que hacer ágil, pero como decía la compañera, eso no es que yo te dejo la cajita en el escritorio y a partir de ahí tú eres ágil. No, eso no es de un switch, eso no es de decir prenda y apaga. Hoy éramos tradicionales y prendimos el switch y mañana somos ágiles. No, ese es un proceso de cambio, es un proceso de adaptación y de experimentación. El ser humano, pues, y aquí la compañera que dice, el ser humano, el proceso de aprendizaje es a través de la experiencia. O sea, cómo el adulto cambia su forma de pensar a través de esa experiencia y de esa parte de los resultados, porque muy seguramente, y me voy a adelantar un poquito al tema, pero muy seguramente cuando hablamos del proceso de la transparencia, por ejemplo, hablamos de que tenemos que ser transparentes, pero la organización como tal castiga el error. Entonces, cuando yo llego a una retrospectiva, ¿con qué confianza llego yo a hablar de que me equivoqué o de que hice algo mal si el sistema no me está ayudando? Porque el que comete el error se castiga y las fallas no se toman como un proceso de aprendizaje, sino como un castigo. Entonces, el sistema también de las organizaciones nos lleva a mirar cuáles son esos escenarios que tenemos que comenzar a cambiar. Entonces, por eso quería ya entrar en esta fase donde vamos a mirar impactos de resultados. O sea, ¿qué mejora realmente el pensamiento ágil y qué no? ¿Por qué pongo ese qué no? Es porque la forma en que muchas veces se implementa esto, lo que saca a relucir en las organizaciones es una serie de fallas que estaban, llamémoslo así, en la nebulosa y que cuando queremos experimentar, lo que encontramos son ciertos escenarios de fracaso. Entonces, miren esta estadística tan importante y digamos, donde la mayoría de las transformaciones ágiles no logran su objetivo y ese 70% pues no cumplen con ese objetivo. Y miremos cuáles son los más relevantes. La cultura organizacional incompatible. O sea, queremos ser ágiles, pero no cambiamos la cultura de la empresa, que es lo que hemos venido hablando. O sea, esa forma de pensar, seguimos siendo, queremos ser ágiles, pero seguimos jerarquizando todo el poder para tomar una decisión, donde el ágil lo que nos dice es, entre más cerca esté la solución del problema, más rápido resolvemos, pero se nos presenta un problema y hay que escalar cinco niveles para tomar una decisión. El segundo punto, lo que decía la compañera, el liderazgo que no cambia su comportamiento. Muchas veces cuando se implementan estos procesos de liderazgo, lo que se dice es, bueno, los líderes, pues normalmente en cabeza de líderes tienen grupos, pero ¿qué pasa? El líder participa más, muchas veces no se trabaja en el comprometimiento del líder dentro de estos procesos. Se vuelve un partícipe más, se vuelve un usuario más de la metodología y se pierde el sentido. Entonces ahí vienen otros escenarios, como también es copiar esas prácticas de otros puntos sin tener como el incentivo, o sea, ¿qué nos está llevando a resolver el problema? Entonces, acá traigo varios escenarios, pero si ustedes se dan cuenta, pues ese liderazgo simbólico, donde realmente el 70% de las transformaciones identifican que el liderazgo es muy débil, o sea, no hay ese comprometimiento de ese líder para que se pueda dar ese cambio. Hablamos también de confundir ágil con un proceso o incluso con proyectos. No, comenzó la transformación y lo vuelven un proyecto. Y cuando hablamos y los que manejan temas de proyectos, ¿qué caracteriza un proyecto? Que tiene un inicio y un fin, ¿sí?
y el proceso de agilidad no tiene un fin, es un proceso de transformación en la organización, y lo que se hace es que dicen, no, implementemos Scrum y eso lo ven como ser ágil. No, eso es un framework apenas, pero no está tocando realmente ese proceso de transformación de lo que es la agilidad en sí en las organizaciones, las estrategias desconectadas, lo que hablábamos. No, le decía al compañero, no, lo implementamos como que es lo que está en el mercado, es la moda, pero cuando nosotros no alineamos la estrategia, no alineamos nuestros OKR, no alineamos nuestros KPI, realmente a un proceso donde yo tengo el para qué estoy implementando, cuáles son esos, qué es lo que voy a resolver, cuál es el problema que voy a resolver en mi organización. Si yo arranco con que es que vamos a implementar agilidad, porque es lo que está de moda o es lo que dice el mercado que nos puede poner a funcionar y es lo que nos va a traer, pero si no medimos realmente ese retorno de la inversión, no medimos la satisfacción de mi cliente, no lo estoy amarrando a un proceso real de transformación y que impacte la estrategia, lo que se nos vuelve son entregas, como decía el compañero, o sea, estamos haciendo entregas, pero que no están generando valor a la organización. Y vemos que estamos trabajando y hacemos sesiones y hacemos una cantidad de cosas, pero no le está pegando realmente a la estrategia de la organización. Lo mismo es, y lo decía la compañera, queremos diseñar una estructura ágil, pero seguimos teniendo control sobre todo. Y parte de la agilidad es la autogestión. Parte de este proceso es que los líderes comiencen no a delegar, sino a incentivar a que la gente haga y tome esas decisiones de forma autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Nada hacemos implementando o escalando cantidad de frameworks si todavía seguimos teniendo ese control de autorización de 5 niveles o, como les decía ahorita, ¿para qué hacemos una daily? Y como dice uno de los valores, es disminución de la documentación si pasado mañana la auditoría nos pide los 50 reportes y los 50 informes. Entonces, la estructura de la organización tiene que ir alineada al proceso. Y las métricas equivocadas, a pesar de que, y no quiere decir que no tengamos que medir la velocidad del equipo, no quiere decir que no tengamos que mirar el comportamiento de los equipos, muchas veces nos quedamos en las métricas del equipo y no en las métricas de resultados. O sea, no visibilizamos el outcome, o sea, como parte del proceso de generar valor, sino nos quedamos midiendo es al equipo al interior y no los resultados. O sea, una cosa es nuestro lead time o cycle time cuando hablamos de estas métricas de en cuánto estamos o cada cuánto estamos sacando un producto o llámese software o un producto al mercado o un desarrollo a producción. Cada cuánto lo estamos haciendo. Sí, pero es que el valor no está ahí. Sí, que nos estamos demorando 20 días o nos estamos demorando un sprint, 2 sprints en sacar esto, pero lo sacamos y cuál es el impacto que tiene hacia el cliente. O sea, más allá de medir el equipo y quedarnos en cuántas historias resolvemos y cuántos puntos de historia, y esto sí se tiene, es un tema más interno, pero realmente el impacto es hacia el output. O sea, ¿cuál es el impacto que tenemos de cara a nuestro cliente? ¿Cuál es la satisfacción del cliente? ¿Cuál es ese retorno de la inversión con lo que estamos haciendo en esos procesos? Profe, si de pronto me permites, qué pena la participación. Yo pienso también que importante en la anterior diapositiva, uno de los retos más grandes acá, pienso, y no sé si usted está de acuerdo, desde mi punto de vista psicológico, es cuando empezamos el proceso de transformación, a veces de manera consciente o inconsciente, los líderes se sienten amenazados en su liderazgo, ¿cierto? Porque sienten, piensan, sospechan que tal vez aplicando este tipo de metodologías, digamos, se vuelven irrelevantes en el proceso y sienten que es como un reto a su liderazgo,
es una forma de decirles que no sirven para nada o que son obsoletos, etcétera, y entonces se resisten muchísimo, digamos, al aprendizaje del cambio. Y por parte de los colaboradores también se prenden, digamos, unas alarmas de amenaza en el sentido de que con los, digamos, las metodologías tradicionales se sabe que las métricas de calidad no funcionan porque no cumplen su propósito. Las métricas de calidad buscan revisar cómo se están haciendo las cosas y cómo se pueden hacer mejor. Entonces, al identificar cosas que se pueden mejorar, no es para señalar y decir que el empleado no sirve o que lo que hace no aporta valor, sino para poder revisar qué y cómo se puede mejorar. Sin embargo, en los liderazgos tradicionales se comete el error de que si la persona reconoce que hay un error en su proceso, entonces eso da lugar, digamos, a sanciones, a señalamientos y demás. Entonces las personas tienden a ocultar los fallos en sus procesos, y cuando empezamos a implementar este tipo de propuestas, entonces se sienten que es de nuevo otra estrategia para lo mismo, para señalarlos, para vigilarlos, digamos, para entorpecer la forma en la que hacen las cosas. Entonces, digamos, quería como hacer ese aporte en esta parte de las métricas. Genera unas resistencias muy complicadas de superar, pero se pueden superar. Mira, eso hace parte y por eso acá aparece el tema del liderazgo. O sea, es un tema que de la práctica y, como tú lo has dicho, desde la experiencia, normalmente el líder cree que con delegar es suficiente. Y no, ese proceso de delegación, cuando ya se vuelve que transforme a su equipo, pierde control. Y pues toda la vida se ha venido manejando de que yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que decido, yo soy el que doy como la última palabra, y tú lo has dicho, o sea, se vuelve una amenaza. Y como ser humano que somos, cuando yo estoy haciendo un proceso de cambio donde a mí me cambian el accionar y lo convierten en que ya siento que estoy perdiendo el control, pues se me vuelve una amenaza y se me vuelve una resistencia, ¿sí? Uno de los temas para tratar cuando se habla del coaching es mirar a ese nivel de liderazgo cómo manejo yo ese proceso. O sea, pues aquí no se trata de convencer a la gente, sino que la gente aprenda de la misma experiencia. Y de hecho, ¿qué han hecho las empresas diferentes? Con el tema de hablando ahorita que mencionabas el tema de las métricas, ¿a qué nos acostumbramos? Y desde muy pequeños, y tomo un ejemplo de una persona que está en tu área, que es psicóloga y maneja pues el coaching ontológico, y ella decía, ¿qué pasaba cuando uno venía del colegio y sacaba una mala nota? Si se lo digo a mi mamá me castigaba. Entonces, ese proceso siempre ha estado en nuestra mente, o sea, y en las empresas tradicionales se mira eso. Si me equivoco, me castigan. Entonces, cambiar esa mentalidad es uno de los retos, como tú lo expresabas. O sea, ¿pero por qué? Porque es que eso es mi estructura, así está mi estructura en estos momentos. Entonces, cuando hablamos de qué han hecho las empresas bien, hablamos de que o se ve la agilidad realmente como una decisión estratégica donde hay un compromiso desde la alta dirección, pero un compromiso amarrado a un porqué. O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos implementando? ¿Qué queremos mejorar? Queremos mejorar nuestro NPS. Entonces, cuando ustedes ven y cuando hablamos realmente del trabajo que hacemos con los OKR, o sea, mi OKR realmente, cuando yo lo bajo a un proceso de esto de transformación, es claro en decirme a qué le estoy apuntando, a qué es lo que hay que trabajar, lo que hablábamos del liderazgo, que cambió su comportamiento. O sea, hay que trabajar esa parte de lo que tú decías, o sea, sacar a ese líder de que está perdiendo control, de que está entregando su fortaleza al equipo, y realmente convertirlo en un líder de transformación. O sea, un líder que ayude al proceso. O sea, ya no ver como ese líder que controla o que toma decisiones, sino ese líder que ya tolera el error, ese líder que aprende del proceso, que se retroalimenta de su equipo para mejorar, y era lo que comentaba la compañera.
el rediseño del modelo operativo. O sea, tenemos que cambiar un poco más la forma de los trabajos, la forma de los procesos. Lo que yo le decía, de nada sirve comenzar a trabajar con la gente de que tenemos que reducir, por decir, los tiempos de entrega, si yo tengo que pasar por un proceso que tiene que ir a 4 o 5 áreas a que pueda, para poderse dar el resultado. Que si me equivoco, no tengo la potestad, y teniendo la solución, no tengo la potestad para hacer el cambio, sino que tengo que pedir ese permiso. Entonces, muchas veces ese sistema choca con estos modelos. El impacto real, cuál es el enfoque que tenemos que mirar cuando hablamos de que eso, cómo va cambiando paulatinamente, y digamos esa transformación de todo, no es que toda la empresa tenga que arrancar con todo, sino va arrancando por pedazos. O sea, yo no es que tenga que coger todas las áreas para transformarlas de una vez. De hecho, pues puedo arrancar con grupos pequeños, con laboratorios que puedan ir haciendo e ir incrementando, y eso me va dando credibilidad frente al resto de la organización. Y como hablábamos, y le decía a la compañera, las métricas de valor, o sea, realmente, ¿qué es lo que realmente debemos medir? O sea, y no sentirnos que la medición es hacia la persona, sino es al proceso en sí. O sea, cuando nosotros medimos, no es para señalar a las personas, es para señalar el proceso. Entonces, ya para ir cerrando, quería mostrarles lo que es el modelo OSAR, que es lo que dicen que es la llave o la clave para este mindset. Y este es un modelo que va muy de la mano con el proceso del aprendizaje. Y ese modelo parte de sus siglas, donde está un observador, están las acciones, están los resultados y está el sistema. Cuando hablamos de este modelo y cómo implementarlo realmente, nosotros tenemos unas formas o creencias, que es el observador, es ese mindset que tenemos, asociado a unas acciones que les hacemos o trabajamos con las personas, donde lógicamente yo tengo unas creencias, me ponen a hacer un trabajo y voy a encontrar un resultado. Ese resultado, en la medida en que para mí sea predecible o no, y cuando no es predecible el resultado, yo aprendo, yo tomo decisiones de si puedo comenzar a cambiar, y era lo que les explicaba ahorita. Si a mí en la organización me dicen, bueno, vamos a hacer una retrospectiva, y yo en la retrospectiva tengo mis creencias. Bueno, la retrospectiva, ¿qué me dice? O sea, ese es el pensamiento o la acción que quiero cambiar. Si la retrospectiva a mí me dice que es un espacio seguro donde las personas podemos expresar lo que sentimos, y cuando yo hablo, me expreso o digo que hice algo mal, el resultado es que me castigan, ¿qué voy a hacer yo? En la próxima retrospectiva no le encuentro sentido, me quedo callado. ¿Y qué pasa? Ese es el aprendizaje de primer orden. O sea, esa reacción o ese resultado que yo tengo de esa acción es lo que yo aprendo en primer orden, sea bueno o sea malo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya yo veo que ese resultado o esa acción, digo, bueno, ¿qué busco yo con esto? O sea, no puedo seguir castigando a la gente, no puedo seguir diciéndole que no nos veamos cara a cara, no puedo exponerme, y ya comienzo a tomar lo que llamábamos esos principios y esos valores, y comienzo a hacerlo repetitivo, donde ya yo le encuentro sentido a por qué nos reunimos, a por qué lo trabajamos de cierta forma, y el sistema, que es el otro punto final, nos apalanca ese cambio, esa estructura. Decimos de que el mindset va a ir cambiando. Mientras que nosotros podamos hacer el proceso repetitivo, ese aprendizaje repetitivo, es que nuestro cerebro entra a validar cómo actúo en el siguiente paso. Si a mí me está favoreciendo, si le estoy encontrando sentido a ese proceso que voy repitiendo, lógicamente el proceso va a cambiar. Pero si yo castigo, si yo no afino mi sistema, no cambio mi forma de pensar, sigo trabajando de la misma forma, pues lógicamente se viene el fracaso. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es el mensaje que les quería dejar hoy y abrir el escenario? Es uno,
resolvamos un problema. Miren que todo nace de la necesidad de el para qué estamos haciendo este proceso de transformación. Cuando yo identifico ese problema y comienzo a llevarlo a la práctica, o sea, comienzo a llevar a la práctica estos principios, estos valores, pero con resultados, porque muchas veces queremos llevarlos y la gente y todos estos consultores de agilidad están enfocados en tratar de convencer a la gente, más no demostrar resultados, que ese es otro punto. O sea, estamos acostumbrados a que no, tenemos que ser ágil, pero no mostramos los resultados. Y ahí es donde nos dicen, estos son vendedores de humo. ¿Por qué? Porque no lo trabajamos con el resultado. Cuando yo tengo estos resultados y los voy repitiendo cada vez, para mí se vuelven valiosos. Y cuando a mí se me vuelve algo valioso, le encuentro sentido, me está aportando, voy comenzando a cambiar mis creencias. ¿Y qué es eso de las creencias? Ese mindset que les hablé al principio y que pues el sistema nos ayude a soportar o a sostener estas creencias como tal. Ahí podemos decir que comenzamos ese proceso de transformación ágil en las organizaciones. Y quería cerrar con esto, ya como un mensaje, y dice, para obtener buenos resultados con una metodología ágil, nuestros líderes, ojo lo que decía la compañera ahorita, nuestros líderes y equipos, los que recibimos esto, debemos desarrollar ese mindset. Es decir, debemos trabajar en un proceso mental que nos conduzca a comprender, colaborar, aprender y a ser flexible para lograr un resultado de alto rendimiento. Y tras ello estamos en disposición de combinar todo esto que es la mentalidad ágil con los procesos, con las herramientas y permitir que los equipos se adapten a los cambios y ofrezcan cada vez más valor a sus clientes y a los stakeholders. Esta persona es una chica que trabaja hoy en día en la empresa Atlant y que ha llevado este proceso a varias áreas de la organización, sobre todo a la parte del marketing. Y me llamó mucho la atención porque resume esto en pocas palabras. O sea, es ese proceso de cambio mental más allá de querer montar una moda, de querer montar uno Scrum, de querer montar Canva, de querer hacer sesiones. Es cómo llevamos a las personas a que vean desde la experimentación esos cambios y puedan cambiar su mindset. Muchas gracias. Y pues abro el espacio para preguntas. Adelante. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí. De pronto han habido resultados o pruebas de que este pensamiento ágil también se puede emplear, digamos, en empresas públicas. Por lo menos yo estoy trabajando ahorita en la Universidad Nacional, ¿cierto? En la sede de Palmira. Y digamos, nosotros atendemos a necesidades del entorno. Ejemplo, con programas de educación continua y demás. O sea, ¿han habido resultados que se pueda desde las entidades públicas aplicar estos pensamientos ágiles? Mira, hay varios factores que hay que entrar a evaluar aquí. ¿Por qué? Porque de todas maneras, yo, como les decía al principio, o sea, pues el proceso de implementación de modelos ágiles no es que tenga que aplicar para todas las empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas, y lo hablábamos ahorita cuando mirábamos el concepto de Cinefin, donde pues si yo veo que mi empresa, o sea, maneja procesos claros, procesos repetitivos, procesos, digamos, predictivos, pues ahí no hay necesidad de implementar el agilismo como tal, ¿sí? O sea, ahora, yo puedo tomar ciertos conceptos para mejorar el proceso en ciertas áreas de las empresas del sector público. Pero ¿qué pasa con esa experiencia del sector público también? Es que muchas veces cuando ciertas empresas están muy sometidas a normatividades, por ejemplo, tienen que cumplir ciertas normatividades, ciertos procesos que no pueden cambiar, realmente de pronto el impacto no sea más alto.
¿sí? O sea, ¿qué puedo mejorar? Sí, puedo mejorar en ciertas áreas de la organización. O sea, yo puedo entrar a mirar cómo puedo mejorar los procesos. Por ejemplo, yo trabajé en una EPS, pero en el área, por ejemplo, incluso en el área de auditoría, donde uno dice, bueno, ¿cómo implemento este tema en el área de auditoría? Pero sí, ese proceso de los planes de auditoría los estuvimos implementando en procesos ágiles, donde pues los tiempos de respuesta para las auditorías mejoraron mucho, los resultados de las evaluaciones de las auditorías mejoraron mucho. Entonces, por ejemplo, te puedo hablar de esa experiencia, pero como te digo, si hay empresas del sector público donde pues se rigen por mucha normatividad o los procesos no pueden ser flexibles, pues realmente no es que sea malo, no aplica para el modelo ágil, ¿sí? Y de pronto ese modelo tradicional va a tener mayores resultados. Pero entonces también hay que evaluar, venga, hasta qué punto puedo flexibilizar mis procesos dentro de esas instituciones, digamos, de carácter público. Pero sí se han visto casos, pero por área. Como te digo, de pronto convertir todo en agilismo, no sé si aplique, no he tenido, digamos, la experiencia de todo el proceso, pero sí en ciertas áreas se han podido mejorar. Muchas gracias. ¿Quién más? Hola Alfonso, buenos días. Mi nombre es Diana. Bueno, primero que todo agradecerte por la charla, realmente me parece que fue súper valiosa para entender mucho sobre el pensamiento ágil, una excelente exposición de tu parte, muchas gracias. Tengo una pregunta y es que me parece muy interesante lo que mencionas de que no todas las empresas aplican para uno poder adaptarse a una metodología ágil. Yo trabajo en una empresa del sector industrial, nosotros fabricamos productos químicos y vendemos un servicio al cliente y como empresa de ingeniería tenemos cantidad de situaciones técnicas día a día por resolver y hemos querido llegar a implementar algunas metodologías ágiles, pero nos enfrentamos a dos escenarios. Uno es que cada novedad suele ser diferente, si bien tenemos algunos esquemas parecidos, siempre son diferentes, y otro es que no tenemos tampoco una persona dentro del equipo que sea experta en agilismo. Y esto me hizo surgir lo que nos explicaste, me hizo tener una pregunta y es si cuando uno quiere implementar algunas metodologías de este tipo o al menos coger algunos conceptos, si es recomendable de pronto en lugar de intentar hacer una transformación interna, buscar un tercero que ayude en esa transformación o cómo lo has vivido de pronto en otras experiencias de la transformación hacia la agilidad. Ok, Diana. A ver, este tipo de transformaciones, pues lógicamente nacen de las organizaciones, pero yo siempre he estado de la mano de no porque todo lo estemos haciendo, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y qué es lo primero que hay que definir aquí? El para qué. ¿Qué quieres resolver tú con ese proceso de transformación? O sea, cuando la empresa entiende el para qué y ese para qué es la respuesta a ese problema, o sea, cuando la empresa, ya tú me hablabas, identificamos un problema, es que digamos, de pronto las condiciones del cliente están cambiando, las necesidades del cliente están cambiando. Entonces, ya yo comienzo a analizar es el para qué voy a hacer yo esto. No, para satisfacer las necesidades de mi cliente, por ejemplo. O sea, ya yo estoy partiendo de un para qué. Quiero trabajar sobre la satisfacción de mi cliente. Ahora, normalmente se buscan acompañamientos porque pues lógicamente el decir, si yo nunca he trabajado este proceso, pues lógicamente debe haber alguien pues que llegue a apoyar el proceso, o sea, que tenga ese conocimiento, que tenga parte de la experiencia. Pero ¿qué pasa muchas veces? La empresa dice, bueno, ustedes 5 se van a hacer un curso de Scrum Master y se certifican y arrancamos con las personas, arrancamos con estos 5. Normalmente, pues uno puede, un curso de Scrum Master demora 16 horas y volver a la empresa y decir que voy a hacer una transformación ágil, pues no es tan fácil. ¿Sí? Estos procesos arrancan, sí, puede arrancar desde la estrategia de la empresa y en muchas ocasiones
se da ese proceso de acompañamiento como habilitador de ese tercero, entra como un habilitador de ese tercero. Pero, como te digo, o sea, partiendo de que la empresa entendió el para qué. Y cuando se entiende el para qué y se comienza a trabajar, normalmente se toman áreas no estratégicas o arrancar ese proceso con ciertas áreas pequeñas donde comencemos a revisar el aprendizaje, porque la idea tampoco es montemos a todo el mundo, llenemos la organización y comuniquemos que somos ágiles. ¿Por qué? Porque capacitaron a 3 y se certificaron en Scrum Master. Entonces, muchas veces el acompañamiento es clave, pero como un factor habilitador cuando la empresa es consciente, pero muchas empresas hoy en día arrancan sin saber el para qué. Y ahí es donde entra el consultor, comienza a dar palo para todos lados y no encuentra ese proceso, o la empresa no es clara en ese para qué. Entonces, pues, para mí, antes de decidir si se busca un tercero o buscan algún escenario, es que la empresa entienda ese para qué y que tenga claro el problema que quiere resolver. Perfecto, muchas gracias. Juan, adelante. A ver si Juan. Juan tiene la mano levantada, sí. Juan Esteban. Sí, tenemos 2 manos levantadas y también un mensaje en el grupo, pues un mensaje de Dylan, que ahorita lo puedo también leer. Vale, perfecto, listo. No sé, Juan, si tienes el micrófono o si no le damos paso a... No, Juan, no te escuchamos. En este momento te vemos el micrófono apagado. Si quieres, vamos dándole paso a... Sí, también. Ah, ok, no funciona el micrófono. Pues si quieres, escribe la pregunta y ya ahorita la respondemos, pues porque realmente no te escuchamos. Dale. Sintran, si quieres, pues... Hola, muy buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días. Bueno, mi nombre es Alexis Juliet Rojas, la psicóloga que estaba hablando ahorita. Claro que sí, adelante. En primer lugar, un agradecimiento especial por este espacio. Este espacio me lo recomendaron una persona que ya estaba conectada, se llama Douglas. Me ha parecido excelente, súper pertinente. Quiero seguir participando en estos espacios. Y Alfonso, una felicitación muy, muy sincera porque tienes unas habilidades para explicar, para expresar excelentes. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, mi aporte es desde las perspectivas de, escuchando las preguntas de las compañeras, yo en este momento me encuentro en un reto enorme porque es una empresa que no conocía el agilismo y tienen unos liderazgos de la vieja guardia muy establecidos y unas jerarquías muy, muy, muy tenaces. Entonces es un reto enorme. Pero quiero darles, digamos, una luz de esperanza a todos los que están aquí y que sienten, quieren o están en ese proceso de pasar al agilismo. El agilismo, yo siento que nos tenemos que bajar del barco de decir que es una moda. Finalmente todo lo que funciona y da algún tipo de resultado termina volviéndose un tema del que se habla mucho. Y en ese sentido muchos vendedores de humo lo pueden tomar y eso es a lo que nos referimos cuando dicen se volvió moda y lo hacen y no funciona. Sin embargo, si lo hacemos bien, yo les aseguro que los resultados son indiscutibles. Inicialmente durante el proceso de transformación es la etapa más dura, o sea, romper los esquemas, romper lo preestablecido y generar esos cambios que se necesitan y empezar a recoger pequeñas victorias. Esa es la parte más difícil. De ahí en adelante todo se va solo, todo fluye, porque cuando ya tú empiezas a recoger resultados, entonces ya empiezas a percibir el valor que trae esta transformación. Y en ese orden de ideas, digamos que si me lo permiten, mi recomendación para iniciar un proceso de transformación en una organización es no hacerlo en toda la organización. Correcto. Iniciar de a poquitos, pequeñas victorias, escoger, como decía usted, don Alfonso, identificar desde la alta gerencia cuáles son los principales dolores, que ahí es donde vamos a ver el verdadero para qué queremos pasar a ser ágiles, y de ahí en adelante empezar a escoger
estratégicamente un proceso o un área que sea más susceptible de aceptar el cambio. Empezar con esa área y en la medida en que esa área se transforma y empieza a demostrar resultados, eso va a generar un efecto tractor. Entonces, otras áreas van a estar interesadas y ese interés orgánico es un aliado demasiado definitivo para poder, digamos, seguir creciendo en la transformación ágil de la empresa. Ese era como mi aporte. Así es. Y digamos, complementando lo que dice compañera, muchas veces el tomar áreas pequeñas como laboratorios es lo que nos permite darnos el permiso para seguir implementando esto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en las organizaciones gente que apoya el proceso y algunos detractores, ¿sí? O sea, hay detractores de la metodología donde pues muchas veces, ¿qué pasa? Y es uno de los errores, nos concentramos en los detractores. No, equipo, no, los detractores van a... Y no nos podemos volver coaching de personas detractoras. O sea, tenemos que aprovechar quiénes son los que están del lado del proceso, que va a llegar un momento en que eso va a ir arrastrando a esos detractores. Y algo que sí les quiero decir y relevante, o sea, normalmente hacemos ese proceso de coaching, de acompañamiento ágil, y recuerden, el coaching no busca convencer a nadie, busca transformar a través de las experiencias de las personas y hay que mirar una línea delgada en ese coaching. Hay experiencias de compañeros que han estado en ese proceso y traigo a colación, el coaching se volvió un proceso de psicología que abrió puertas a las personas de su parte personal. No, esto no es el acompañamiento de mirar la problemática que tiene una persona. Estamos hablando del pensar, pero del pensar desde el trabajo, no desde la psicología de lo personal. Entonces, en ese orden de ideas, cerrando la idea que tenía la compañera, muchas veces hasta podemos entrar en áreas que no son de alto impacto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay alto riesgo a que el proceso fracase. Lógicamente, yo no me voy a meter en un proceso que va a estar dentro de la cadena de valor y que pueda impactar, pero yo desde áreas que pueda ver la funcionalidad, lo que busco es permitirme abrir las puertas e ir escalando en ese proceso de la organización. Creo que habían unas preguntas por acá escritas. Qué pena, yo me estoy pasando el tiempo, pero para mí esto me fascina. Yo tengo todo el tiempo del mundo. No tengo problemas con el tiempo. Si quieren, vamos leyendo. Claro que sí. Tenemos una pregunta de Dylan. Buenos días. Este pensamiento ágil, ¿cómo se logra adaptar en la estandarización de procesos y recolección de datos con el objetivo de no dañar procesos y capturas en el cambio o rotación del personal? A ver, entendamos un poquito porque hay varios componentes. ¿Cómo se logra adaptar con las estandarizaciones? Listo. Recuerden, aquí hay una palabra clave que tú estás utilizando que es el proceso de estandarización, pero la agilidad tiene otra palabra que es flexibilización, ¿sí? Cuando yo estandarizo y mi proceso no me permite modificar la forma de trabajar, pues yo tengo que entrar a evaluar si realmente la agilidad es para esto o no. ¿Sí? Una cosa es cuando yo estandarizo y mi proceso se vuelve rígido y pues no me permite, digamos, adaptarme. Otra cosa es que pues yo estandarizo, pero mis procesos los puedo hacer flexibles, porque muchas veces en las organizaciones estos procesos que son rígidos chocan con eso. ¿Por qué? Porque miren que los conceptos es adaptabilidad, flexibilidad, estar prestos a cambiar el proceso. ¿Qué pasaba con esas empresas pues, de fotografía, esas empresas que siempre uno le echa en el cuento? Son empresas que se quisieron quedar en el proceso, o sea, no se adaptaron a las necesidades. Ahorita con la pandemia, ¿qué le pasó al sector logístico? Cambió todo y muchas empresas se reventaron por ese proceso. ¿Por qué? Porque quisieron seguir con esos procesos estándares rígidos. No sé si cuando hablas estándares te refieres a eso, porque
para mí esa estandarización es hacerlo de una misma forma, y esto lo que nos lleva es a buscar formas, recuerden el manifiesto, a buscar formas de resolver problemas. Entonces mis procesos no pueden ser tan rígidos en estos escenarios. Y no quiere decir que una empresa no pueda tener sus procesos estables y que son repetitivos y que no se cambian. Entonces, cuando tú dices también recolección de datos con el objetivo de no dañar el proceso, pues no se trata de dañar el proceso, se trata de adaptarme a las necesidades de la problemática, ¿sí? O sea, yo no me puedo quedar con los mismos datos siempre. Si el mercado a mí me está marcando otra cosa, yo no puedo seguir otros escenarios, yo no puedo seguir bajo los mismos datos que siempre he tenido. Entonces, eso también lleva a que mis procesos son adaptativos más que estandarizados. O sea, yo me puedo adaptar, y a través del ensayo y el error, ahí es donde también viene, venga, voy a estandarizar este proceso, lo pruebo, miro a ver si funciona, y si funciona, me voy con él hasta que el mercado otra vez me exija cambiar o adaptarme a otros temas nuevos. Ahora, con respecto a lo que dices, el cambio o rotación de personal, más que rotar al personal, un ejemplo de aquí de Colombia, el Banco NG modificó toda la organización y reubicó a más de 3.500 empleados sin salir de ninguno. ¿Por qué? Porque le trabajó el mindset a los empleados, le trabajó la forma de encontrarle valor en el área o en el puesto que le asignaron. Y eso fue uno de los mayores retos que tuvieron ellos. O sea, ¿cómo cambio mis procesos sin tocar a mis personas? Y cuando digo tocar a mis personas es salir de ellos. Entonces, fue una empresa que fue consciente de que la estructura tenía que cambiar, que la estructura jerárquica tenía que ser más plana sin necesidad de afectar a mis empleados. Entonces, no sé si con eso pues respondo tu pregunta. Creo que Juan Esteban tiene otra pregunta por acá. Dice, ¿cuáles son los incentivos ideales para comenzar a cambiar la mentalidad de las personas en las empresas y cómo evitar el abuso de confianza teniendo en cuenta que vamos a cambiar la manera de corrección frente a los errores? Listo. Como lo decía la compañera, eso nace del liderazgo. O sea, si mis líderes no están conscientes de que podemos comenzar a tener ciertos errores y que pues no vamos a cambiar el marco de mirar el error como una oportunidad de mejora, entonces ahí ya estamos, te estoy respondiendo. Un incentivo es, los errores se miran como oportunidades de mejora. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esos errores siguen siendo escalados y tengo que esperar 2, 3, 4 semanas una respuesta para que me den una solución, pues ahí es donde el sistema no se está adaptando. Pero si yo desde mi liderazgo le dejo la autonomía a mis funcionarios, los empodero, porque es que ya no les transfiero funcionalidades, sino que los empodero para que ellos, y hay una frase que me gusta mucho, entre más cerca esté el control del error, es más fácil de resolver. ¿Y a qué hace referencia esto? A que cuando hay algo que hay que cambiar, si la persona tiene la respuesta lo más cerca a la falla, el tiempo de recuperar ese error va a ser mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa muchas veces? Se comete el error, pero para hacer el ajuste tengo que esperar el próximo comité, y el próximo comité es entre 15 días. ¿Qué sentido tiene eso dentro de un modelo de agilidad? Pero si yo puedo buscar la forma de resolver lo más cercano al error, el ciclo de aprendizaje es más rápido, la respuesta es más rápida y los tiempos de solución van a ser más rápidos. Ahora, con respecto a los incentivos no siempre se miran desde el punto de vista económico. No es que vamos a dar un bono de no sé cuánto para que se meta en la agilidad. No. Los incentivos los vas a ir viendo o los vas a ir construyendo en la medida en que la gente le encuentre sentido y facilidad a lo que está haciendo. Mi trabajo, lógicamente, las personas actúan con base, y lo explicamos en el modelo ahorita. Si a mí el resultado
es que me castigan, pues lógicamente eso no es un incentivo. Pero si el resultado es, listo, la embarraste, pero cuando vengas con el error, venme con la solución. O sea, ya hay un incentivo donde me están dando primero la oportunidad de equivocarme y corregir. Y segundo, están poniendo, digamos, en mí la confianza de poder mejorar lo que pasó. Entonces, miren que hay varias formas de manejar el incentivo. O sea, mucha gente, cuando hay un reconocimiento, hay una fase de la retrospectiva que pues, utilizamos en Pragma, que son los CUDOs. Los CUDOs son premiaciones, reconocimientos, felicitaciones dentro de ese proceso de una retrospectiva. Entonces, todo eso hace parte de esos incentivos, o sea, donde yo tengo esa libertad de decir, me sentí así, no, en este sprint no estuve bien, en este sprint fallé por esto, pero tomamos acciones para corregirlo. Entonces ya mi mentalidad está cambiando, o sea, no me están castigando. O hacer un feedback. El tema del feedback con respecto a la experiencia, no es que cada vez que me hacen un feedback, yo tengo temor de ir a un feedback, porque es que me van a regañar, me van a llamar la atención. No, o sea, el feedback es para ver cómo puedes mejorar y hacer las cosas. Entonces, cuando hay una mentalidad de ese estilo, pues lógicamente el proceso en la persona cambia. Y si cambian las personas, cambia el mindset. Si cambia el mindset, cambian las personas. Y si cambian las personas, cambia la cultura. Y ahí es donde se va viviendo ese proceso de transformación. Listo. Muchas gracias por este espacio. Realmente fue demasiado enriquecedor y tuvimos como temas que podemos seguir como abordando. Qué pena, no sé si soy yo, pero... También les recordamos a las personas que están esta grabación. Pues yo te escuché entrecortado, no sé si soy yo. Perfecto. Me cuentan, por favor, si no me escuchan bien. La idea es que les acabamos de poner en el enlace para que accedan a la bolsa de empleos que tiene la universidad y para que puedan conocer como cada uno de estos espacios. También agradecerle mucho precisamente a nuestro expositor del día de hoy. Este evento lo hacemos con No se escucha. No, yo no estoy escuchando. Estados Unidos, Perú, Panamá. Perdóname. Ahí no me escuchan. Que la cámara pensando que era yo, pero no se escucha. Creo que varios no escuchan. Debe ser mi... Perfecto. Si quieres, baja la cámara para que de pronto... Si quieres, igual te voy a apoyar finalizando el espacio, no te preocupes, Jimena, de parte de la Universidad Nacional C de Medellín. Muchas gracias por haber asistido a este espacio. Tengan en cuenta que les vamos a estar enviando vía correo electrónico las memorias del espacio, donde van a encontrar la grabación que tuvimos, van a encontrar la presentación de nuestro expositor, el señor Alfonso, y adicional a eso van a encontrar información relacionada sobre la Bolsa de Empleo de la Universidad Nacional. Invitación a las organizaciones a que se inscriban a través de nuestra bolsa para que les puedan seguir llegando las invitaciones a estos webinars que estamos haciendo de manera mensualizada. Como les digo, pues muchísimas gracias. Les recuerdo por favor registrar el formulario de asistencia y el formulario de percepción del evento. Muchísimas gracias a todos por haber participado y muchas gracias al señor Alfonso y a Pragma por haber asistido a este espacio y habernos apoyado sobre esto. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Una última cosa, Claro que sí. nos hacen una pregunta en el chat. Claro. Esta grabación va a quedar fija en el canal de YouTube del programa de egresados de la sede. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta un próximo encuentro. Gracias, hasta luego, feliz tarde. Hasta luego.